Escuchen esta historia que trae Raúl Colman y después hablamos con un protagonista de esta historia, o por lo menos con parte de los protagonistas de esta historia. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, nos están pegando de a poquito, vendría a ser el título de esto, porque esencialmente esta tarde hay una reunión que tiene que ver con la industria textil y donde el ministro Sica, que va a estar presente, intenta que de alguna manera se vaya imponiendo la reforma laboral que no pudieron colar por el Parlamento hasta el momento. Por ejemplo, te van a descontar una partecita del sueldo todos los meses porque el día que te despidan, ese fondo, junto con plata del empresario, se van a usar para pagarte el despido. Es decir, de alguna manera vas a financiar tu propio despido. Y después, además, se va a formar lo que se llama el banco de horas extras o el banco de horas. Entonces, mañana venía a trabajar 4 horas y me quedo con 4 que ya veré cuando te las hago trabajar. Pasado mañana venía a trabajar 3, me quedo con otras 5 y por ahí te hago trabajar un día 12 horas seguidas o 10 horas seguidas, 10 es el máximo. Es decir, cuando me conviene trabajas menos y cuando me conviene trabajas más. Esto vendría a ser, es decir, que vos en tu casa planificar algo o tener otra changa o algo por el estilo, se te hace difícil con esto porque si te hacen trabajar un día pocas horas y otros días muchísimas horas, no hay ninguna chance de que vos planifiques ni tu vida privada ni nada. Bueno, todo esto está resistido por los gremios en principio, pero esta tarde el gobierno junto con los empresarios van a tratar de imponerlo. Esto revive la industria textil que tiene una crisis, saben ustedes, tremenda. Y la verdad la mayoría de los especialistas dicen que lo que hace falta para revivir la industria textil es que la gente compre, es decir, que la gente tenga plata para comprar ropa, prendas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que se pone sobre la mesa esta tarde, una reforma laboral que no pudieron aprobar vía el Parlamento hasta el momento. Raúl Lutin tiene 50 años de experiencia en la materia, es decir, es un empresario textil. Ya hemos hablado alguna vez con él porque su empresa enfrenta una de las tantas crisis que le propuso a la Argentina y está en línea para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo les va, Guillermo? ¿Cómo le va, Tuni? Un gusto hablar con ustedes y con su audiencia. ¿Ustedes están al tanto de esta situación? ¿Han sido consultados? Por supuesto, estamos al tanto, yo soy parte de la mesa de proteger y por supuesto que estamos al tanto y el tema lo voy a contradecir un poquito a Tuni. Si bien gran parte de los empresarios textiles están de acuerdo con la flexibilización laboral, otra parte de los empresarios, entre las cuales me incluyo, no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo, y no vamos a estar de acuerdo, y le vamos a poner el pecho todo lo posible, porque esto no solamente nos saca a la industria textil del agujero en el que está, que hoy es el peor sector del país, el que más cayó, el que menos capacidad instalada está utilizando, el 43,7% estamos, y seguimos en una caída brutal, sino que a la vez lo termina hundiendo. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. ¿Sabes cuánto gana un obrero textil? De mínima. No. 15 lucas gana, 15.000 pesos gana. ¿Vos podés creer que encima de 15.000 pesos se le puede decir, flaco, vos tenés que encima flexibilizar las horas, poner tus horas que en la medida de lo posible en mi empresa obligatoriamente tienen que hacer horas extras? Porque si no hacen horas extras se mueren. Si no hacen horas extras no llegan a un salario digno, no llegan a pagar el colectivo, no llegan a pagar la garrafa social, no llegan a vivir, y entonces es riesgoso inclusive para su propia seguridad física dentro de la empresa. O sea, Raúl, ustedes las soluciones las ven por qué lado. Por ejemplo,
en terminar con el Festival de Importaciones o con cómo reactivar la demanda? ¿Por qué lado la ven? No, Tuni, hoy todo pasa por reactivar la demanda. Fíjate que hoy las empresas importadoras se están fundiendo exactamente igual que las empresas productoras locales. Se van cayendo, nos caemos todos. Cuando el sol sale para todos. Lo único que tenemos que lograr acá es que haya consumo. Una vez que reactivemos el consumo, sí hay que pagar la importación para que ese poquito de consumo no se lo lleve la importación, lógicamente. Claro, pero ustedes deben haber perdido una proporción con este festival de dentro de lo poco que hay, hasta deben haber perdido porque mucho China, muchos países asiáticos. 60%, Tony. 60% se lo lleva la importación. Y bueno, ¿qué te parece? O sea que es poquito lo que nos queda. Pero hoy ese 60% también está en un despelote bárbaro, porque no tira a la calle, no hay una persona en un boliche. Nosotros tenemos 1000 clientes activos, 1000. Así que sabemos qué pasa en cada uno de los rubros, atendemos a 80 rubros distintos y vemos cuál es la realidad de cada uno de estos rubros. Y vamos a los negocios y no hay nadie. Hay 3 vendedores esperando que entre alguien y no hay nadie. Y esto es la muerte anunciada. Esto es el final de la carrera. No, por este lado no salimos. Lo que tenemos que proponer como salida urgente es que en la recomposición del salario real, por lo menos un puntito por encima de la inflación todos los meses. Ahora, si sabemos que la inflación del 2019 va a estar entre el 35 y el 40%, y yo esto lo dejo perfectamente escrito y lo pueden grabar, y el gobierno está hablando de un 23 para las paritarias, estamos de vuelta como el perro queriendo morderse la cola. No sirve, seguimos perdiendo salario real y por lo tanto vamos a seguir destruyendo esa pequeña y mediana industria, que es el motor necesario y suficiente para salir de una crisis. Así lo hizo Italia, así lo hizo Alemania, así lo hicieron todos los países que salieron de una crisis. Se hace a partir de las pequeñas y medianas empresas, inclusive de las micro. Las grandes empresas tardan muchísimo en reaccionar, le cuesta muchísimo el montar nuevas inversiones. Y nosotros hoy tenemos, como te decía antes, estamos trabajando al 43% de la capacidad, tenemos mucha capacidad instalada, parada, y tenemos la capacidad de reaccionar rápidamente a una necesidad del mercado. Pero para eso tiene que haber políticas, y hoy acá lo que falta concretamente son políticas. El sector sufre la ignorancia y el desconocimiento del gobierno. Por eso no hay una política industrial, no hay una meta concreta, no hay un presupuesto, es todo incertidumbre en definitiva. Raúl, gracias por habernos atendido. No, por favor, como siempre es un gusto poder hablar con ustedes. Que tenga buen día. Raúl, ¿por qué por decreto crees? Porque no logran pasarlo por el Congreso. Hoy en día no tienen los votos. Yo diría que ni en diputados tienen los votos hoy en día en el Congreso y menos todavía en senadores. Así que, bueno, acordate que fue trabada ya el año pasado la reforma esto mismo, es decir, recortarle un poquito el sueldo a la gente para un fondo para el despido y hacer este banco de horas que le permite al empresario distribuir cuando trabajas y cuando trabajas más y cuando trabajas menos.